Buenas tardes a todos, hermanos. Por ahí estaba escuchando, Alexis me mandó un audio que le mandó a nuestro hermanito Mati, porque creo que la que está es Cari con él. Y pues obviamente me dijo que Mati era muy valiente porque estaba confiando en el Señor. Y así de esa misma manera, hermanos, debemos nosotros de aprender a confiar en el Señor, de saber que Él está con nosotros siempre. Y en sus brazos, hermano, pues eh, nos sentimos seguros. ¿Cuántos saben esto, hermano? ¿Sí? Es un Dios que nosotros podemos adorar, el cual está en todo momento ahí con nosotros y le damos gracias a Dios por todo eso. Hermano, pues te voy a dar la cuarta clase ya de la serie que estamos llevando. El día de hoy la clase se llama La verdadera adoración según Jesús. ¿Cómo se llama? La verdadera adoración. Bienvenido, Carlos. Según Jesús. ¿Sí, hermano? Vamos a cerrar nuestros ojos antes de comenzar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Cierra tus ojos y juntamente contigo oramos, hermano. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias, Padre Eterno, porque sabemos que estás con nosotros, Padre, que nunca nos dejas, que tu amor y misericordia, Padre Eterno, se han presentado cada mañana, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y ponemos también en tus manos a nuestro hermano Mati, Padre Celestial. Reconociendo, Padre Eterno, que tú tienes el poder para sanarlo, Padre. Tú eres el único que puede poner todos los medios, Señor, para que Él sane, Padre. Nosotros así lo creemos. Creemos que Cristo, Padre Eterno, está presente con nosotros. Creemos, Señor, que tú puedes guiar a los médicos en esta operación, Señor. Creemos, Padre misericordioso, en tu poder y en tu bondad, Padre. Y asimismo te clamamos en esta hora, Padre Santo, para que nos ayudes a comunicar tu verdad, a comunicar tu palabra. En tus manos nos ponemos, dándote gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. La verdadera adoración según Jesús. Hermano, nosotros podemos tener un punto de vista igual o diferente al de Jesús. Pero ¿cuántos saben que Jesús tiene el peso sobre todo? ¿Cuántos saben que nuestro mayor ejemplo es Cristo Jesús? Debemos entender una pregunta fundamental en nuestras vidas. ¿Es la música lo mismo que la adoración? Te pregunto, hermano. ¿Es lo mismo la música que la adoración? ¿Sí o no? Es pregunta, hermanos, ¿eh? ¿Sí o no? ¿No? ¿No, Anita? ¿No es lo mismo? Ya estuvieron en las primeras clases, ¿verdad? Antes de responderla completamente, debemos de dejar que Jesús nos enseñe cuál es la verdadera adoración. La conversación de Jesús con la samaritana, hermanos, nos va a ilustrar cómo es la verdadera adoración. ¿Cuál es la adoración que el Señor espera de cada uno de nosotros? Porque Jesús, hermano, le muestra a esta mujer cómo nosotros debemos adorar, cómo nosotros debemos glorificar al Señor. Por ejemplo, acompáñame a Juan 4, verso 20. Yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Juan 4, verso número 20. Y dice: así que dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde debemos de adorar? Mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí
en el monte Gerizim, donde adoramos o donde adoraron nuestros antepasados. Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia, escucha, se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Hermano, nosotros debemos entender una verdad bíblica, una verdad establecida por Jesús. Estamos viendo claramente a Jesús hablando con esta mujer samaritana y ella tenía dudas. ¿Por qué? Porque escuchaba a los judíos que decían: donde nosotros debemos adorar es en Jerusalén. Pero ellos decían: no, es en el monte Gerizim. Entonces, aquí vemos claramente que la mujer samaritana estaba preguntando: oyes, nuestros padres adoraron en este monte, y tú dices que debe de ser en Jerusalén donde se debe de adorar. Aquí lo que estamos encontrando, hermano, es que estamos viendo un conflicto de dónde debería de ser la adoración. Los samaritanos decían en el monte Gerizim, los judíos decían en Jerusalén. ¿Dónde piensas que era, hermano? ¿Dónde piensas que era la adoración? La pregunta que la mujer estaba haciendo era: ¿dónde es el lugar correcto para adorar? Jesús, hermano, yo me imagino al Señor así de amoroso y de paciente con esta mujer. Le dice: créeme, querida mujer, así lo traduce de Nueva Traducción Viviente: créeme, querida mujer, se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Yo estaba escuchando por ahí una hermana que se convirtió del satanismo al cristianismo, y ella estaba poniendo un ejemplo. Dice: cuando Jesús se acercaba a los hombres, ellos, o más bien cuando ellos querían platicar con Dios, tenían que subir al monte. Y cuando Jesús quería platicar con la mujer, el Señor bajaba del monte para platicar con ella e ir a su casa o llegar al pozo para poder platicar con ella. Y aquí yo veo a Jesús diciéndole: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. ¿Qué estaba diciendo Jesús, hermano? ¿Qué estaba enseñando? ¿No estaba él diciendo que en Jerusalén no debía de adorarse, que no tenía la menor importancia? ¿Sí? Porque nosotros a veces podemos desechar o sacar una conclusión que no va apegado a lo que el Señor dice y decir: no, pues es que ya no es necesario adorar al Señor. Ya no es necesario ir a Casa de Oración México, ya no es necesario ir a Casa de Oración La Piedad, ya no es necesario ir a Casa de Oración Ichan. Yo lo puedo hacer en mi casa. Ahí el Señor está diciendo que no es importante el lugar donde nosotros adoramos, pero no estaba diciendo eso, hermano. Jesús no estaba restándole importancia al lugar de adoración, sino Él quería enseñar algo más a fondo, hermano. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el antiguo pacto, es totalmente diferente, obviamente, al nuevo pacto. El antiguo pacto nosotros teníamos que, ¿le puedes bajar poquito, Hanaiga? Nosotros teníamos que hacer ciertos sacrificios, acercarnos, por ejemplo, a la puerta, entrar por ella, entrar al altar del sacrificio, después ir al lavacro y del lavacro presentarnos al lugar santo, después al lugar santísimo. Entonces, la adoración era totalmente en un contexto diferente. En el antiguo pacto, Dios había establecido Jerusalén como el centro del culto israelita. Eso tú lo puedes encontrar, no lo vamos a leer porque está extenso, pero tú que lo puedes anotar y lo puedes leer en Deuteronomio 12, del 5 al 14, ahí vas a encontrar que Jerusalén era el centro del culto israelita. Entonces,
no era malo lo que los israelitas estaban diciendo, que había un lugar de adoración. No era malo que el Señor hubiera levantado un templo para ser adorado. No era malo lo que el Señor le estaba pidiendo a Moisés, que ellos pudieran levantar un tabernáculo. Todo esto tenía que ver para que el Señor fuera adorado, para que ahí se levantara incienso, para que ahí pudieran orar, para que ahí pusieran los panes de la proposición, para que ahí, hermanos, pudieran tener una comunión con el Señor. Entonces, no es malo en sí el lugar. El problema está que nosotros a veces pensamos en términos geográficos. O sea, a veces tenemos un término geográfico religioso, porque decimos, en tal lugar, como cuando te platiqué que una persona llegó y dijo, no, es que en el lugar al cual yo voy a adorar, ahí se siente la presencia del Señor, desciende el fuego y la verdad, si no es así aquí, pues yo no me quedo. Pero ¿qué crees, hermano? A veces nosotros tenemos problemas como esta mujer que estaba pensando en términos geográficos religiosos, porque decía en aquel lugar, pero Jesús estaba anunciando que estaba llegando una nueva etapa en la historia de la redención, que iba a ser a través de ¿quién? A través de Cristo. Con Cristo estaba llegando una nueva etapa de la adoración y ya no estaría definida por un lugar geográfico. Ya no iba a estar definida por un lugar geográfico. Entonces nosotros debemos de entender, hermano, que la verdadera adoración no depende de un lugar. No depende de un lugar. ¿Por qué? Porque Jesús claramente estaba platicando con esta mujer. Esta mujer decía que era en el monte Gerizim y los judíos decían que en Jerusalén, porque así lo había establecido el Señor ahí en el libro de Deuteronomio y en el libro de Crónicas, capítulo 6, verso 6. Así lo había establecido el Señor. Mas sin embargo, Jesús comienza a señalarse a sí mismo como el verdadero templo. Fíjate, Juan 2, del 19 al 21, Nueva Traducción Viviente dice, de acuerdo con esto, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días, ¿lo qué? Lo levantaré. ¿Qué dices? Exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo, este templo, ¿a quién se refería, hermano? Dice, se refería a su propio cuerpo. Hermano, por medio de Cristo nosotros tenemos acceso a Dios. Por medio de Cristo nosotros podemos dar adoración a Dios. Es más, te voy a decir una cosa, nosotros no podemos dar adoración a Dios si no es a través de Cristo. Porque Él es el único que le puede dar adoración al Señor. Por ejemplo, Hebreos 10, 19 dice, Hebreos 10, 19. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del mismo cielo, ¿por causa de qué? De la sangre de Jesús. ¿Qué fue lo que le dio adoración a Jesús? ¿Qué es lo que le da adoración a Jesús? Perdón a Dios. Jesús, hermano. ¿Por qué? Porque Él está morando en nosotros. Porque la sangre de Cristo fue la que nos permitió entrar al lugar santísimo. ¿Por medio de qué? Dice en el 20. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino. Un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Verso 21, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, escucha verso 27, entremos directamente a la presencia ¿de quién? De Dios, con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua ¿qué? Pura.
Hermano, el lugar donde nosotros nos reunimos es importante, pero sin Cristo no serviría de nada. El lugar donde nosotros cantamos alabanzas es importante, pero el edificio no hace nuestra verdadera adoración. No hace nuestra verdadera adoración. Podemos nosotros congregarnos en un templo, podemos estar en el trabajo, podemos estar en nuestra casa y ahí podemos adorar. Pero también, caso contrario, podemos congregarnos en un templo, estar en nuestra casa, en nuestro trabajo y no estar adorando, hermano. Aunque estemos levantando nuestras manos, aunque estemos cantando, podemos no estar adorando. Si te fijas cómo hay un contraste y cómo hay una verdad donde el Señor nos enfoca, nosotros podemos darle adoración al Señor, pero no se trata del lugar. Hay algo más a fondo que ahorita vamos a ver. Hermano, no quiero que se vaya a ir a un extremo, porque a veces cuando nos dicen es que no es tan importante el lugar, sino más bien, ¿qué es lo que el Señor ve? El corazón. No significa que un lugar de reunión de la iglesia sea inútil o irreverente, porque es claro que la Biblia no se contradice. Por ejemplo, en Hebreos 10, 24 al 25, habla de que la iglesia debe de congregarse, ¿sí? Porque somos la iglesia, porque somos de Cristo, porque hay una necesidad que ha nacido en nosotros de querer adorar al Señor, de quererlo glorificar. A mí me gusta escuchar mucho a esta hermana últimamente porque me decía cómo ahora en nuestros días es bien fácil que nosotros pareciera que le hiciéramos un favor al Señor con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros, si y ahora decidimos si queremos congregarnos o no, y ahora decidimos si queremos adorar o no, y ahora decidimos, y ella decía, cuando una persona verdaderamente ha nacido de Dios, esto se vuelve en una necesidad. No es una obligación, es una necesidad. Por eso, hermano, la iglesia debe congregarse. El edificio no es el centro de adoración, sino Cristo es el centro. Entonces, la verdadera adoración no depende principalmente de un espacio físico, no depende principalmente de eso. Si se tiene, qué bueno, nos ha servido bastante. Aquí no te mojas, no te pega el sol como aquel que le estaba quemando el coco antes de estar la calabacera, ¿verdad? Como Jonás. Entonces, sí podemos estar en un lugar, pero no es lo primordial para nosotros adorar, sino, escucha, hermano, depende de una relación que nosotros tengamos con el Señor. Depende de la relación que nosotros tengamos con el Señor. ¿Qué te quiero dar a entender con esto, hermano? Que como nosotros adoramos, así nuestra relación con Dios. Como nosotros adoramos, así es nuestra relación con Dios. Hace un rato que estábamos en alabanza, yo no abrí los ojos, ¿verdad? Yo me quedé así con los ojos cerrados, pero me estaba acordando en el tiempo de alabanza cuando nosotros estábamos en la iglesia donde nos congregábamos y estaba el grupo de alabanza, creo que eran como 5 personas. Estaba un hermano en la batería, estaba una hermana en el teclado, estaba un hermano en el bajo. Yo los apoyaba de repente en el saxofón o hacía 19 voz, no primera ni segunda, y los apoyaba así, hermano, pero la preparación empezaba desde que comenzabas el día, hermano. Tú empezabas a orar, te levantabas a orar, te levantabas a
a pedirle al Señor que te diera algún texto bíblico, porque se acostumbraba mucho que en el tiempo de alabanza, por lo menos donde nos congregábamos, tú pudieras dar un texto bíblico referente a la misma alabanza. Y así lo hacías. Pero eso era algo genuino, tú te tenías que preparar para presentarte delante del Señor. Era un tiempo en el cual tú estabas en comunión con el Señor y ya solamente cuando estabas en plena alabanza o en plena enseñanza, pues solamente lo que ibas a presentar es lo que ya el Señor te había dado, lo que tú ya habías preparado, la relación que tú tenías con el Señor. Se iba de alguna manera ver en la forma en la cual tú adorabas al Señor. Hace rato yo le decía a mi hija, no tengas miedo, porque se cambiaron todas las cosas el día de hoy, ¿verdad? De que ya ven que los hermanos ensayan los viernes, ponen sus alabanzas, las cuales van a entonar. No tengan miedo, tú lo vas a hacer para el Señor. A lo mejor en este momento estamos metiendo la bocina, no podemos regularla, ¿verdad? Pero tú tienes que hacerlo para el Señor. Entonces, los verdaderos adoradores tienen que aprender a prepararse antes de venir a la iglesia también. Yo platicaba ayer con mi esposa y le decía, yo he escuchado, por ejemplo, al pastor Chuy, que dice, yo he escuchado la voz de Dios cuando me habla y me ha llamado por mi nombre, eso lo dice él, ¿verdad? Y escucho al pastor Fleming que dice, yo he estado en comunión con el Señor y Él me ha mostrado en la Biblia cuando me está hablando, cuando se vuelve rema eso en mí. Y el leer cuando andábamos con mi esposa comprando algunas cosas, yo me quedaba en el coche, ayer decidí quedarme, y yo estaba orando y le decía, Señor, yo quiero llegar a esa comunión contigo. Yo quiero establecer esa comunión contigo, de que yo pueda ver que es veraz lo que yo le voy a comunicar a los hermanos, que seas tú el que... Pero ¿qué crees, hermano? A través de Cristo nosotros lo podemos hacer, pero muchas de las veces nosotros no queremos prepararnos y estar ahí en comunión con el Señor. Entonces, todo depende de una relación correcta con Dios. La adoración depende de una relación correcta con Dios. Y es por eso que el Señor, ahí en Juan 4:23, nos quiere mostrar algo muy importante, hermano. Acompáñame allá en Juan capítulo 4, verso 23. Dice, pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Qué dijimos que era adoración, hermano? Creo que lo planteamos en la primera clase cuando hablamos acerca de quién creó la alabanza y para qué la creó. Dijimos que adoración tenía la idea de postrarse o rendir homenaje. Dijimos que era reconocer la supremacía de alguien. Dijimos en pocas palabras que era reconocer a Dios, en este caso como estamos hablando de Dios, como nuestro Señor. Y que nosotros estábamos dispuestos a adorarlo, a glorificarlo y que Él tenía la autoridad sobre nosotros. Cuando Jesús estaba hablando con esta mujer, dice, se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado. Estaba haciendo un antes y después en la adoración y Jesús estaba confirmando que ya había llegado la hora. ¿De qué? Cuando los adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Pero ¿qué significa, hermano, adorar en espíritu? Esa es la pregunta, yo creo que más importante en esta noche. ¿Qué significa adorar en espíritu? ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué significa, hermano Beto? Adorar en espíritu, que sea algo sincero. Dice el hermano algo sincero. ¿Qué significa adorar en espíritu, Stacy?
que es santo, genuino. ¿Qué significa adorar en espíritu, hermana Giovanna? Usted que sacó 11 en teología. Ya ve que sacó 11. Hermanos, miren, una persona que tiene morando el Espíritu Santo es la única que va a poder adorar en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Fíjate, te lo voy a explicar de esta manera. Cuando tú buscas la palabra espíritu, viene del original neuma. En pocas palabras, no habla de algo solamente externo o de un ritual. Escucha, no habla de algo externo o de un ritual. ¿Cuándo puede ser algo externo y un ritual? Bueno, vamos a suponer que yo soy el director del grupo de alabanza, ¿sale? Y resulta ser que yo como encargado del grupo de alabanza, ya me dicen, ¿sabes qué? Pues van a estar el domingo y estas son las alabanzas, se ponen de acuerdo los hermanos, nos ponemos de acuerdo y las presentamos, ¿sí? Pero resulta ser que yo solamente empiezo a monitorear los tiempos, empiezo a marcar a lo mejor el paso, el compás, pero yo no soy una persona nacida de nuevo. En algún momento a lo mejor al pastor se le ocurrió ponerme a mí como director de alabanza, pero yo jamás voy a lograr adorar en espíritu y en verdad porque no he nacido de nuevo. Porque todavía estoy muerto en delitos y pecados. Entonces jamás, hasta que yo no me arrepiento, deposite la fe en Cristo y el Espíritu de Dios venga a morar en mí, yo no voy a dejar de hacerlo de manera externa o ritualista. Es que me toca el miércoles y me toca el domingo. Pero ¿qué crees? Si el Espíritu Santo no está morando en mí, solamente lo voy a hacer de forma externa y ritualista. ¿Por qué? Escucha, hermano, porque la verdadera adoración procede de una realidad espiritual delante de Dios. Es más, ¿sabes qué? Procede de una posición que nosotros estamos en Cristo. Procede de una adoración, de una realidad de donde nosotros estamos en Cristo. Por ejemplo, no te lo voy a leer, pero anótalo. Por ejemplo, Juan 3 del 5 al 8 habla acerca del nuevo nacimiento. Donde Jesús llega con Nicodemo y le dice que él tenía que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Entonces, vemos claramente que el Espíritu Santo desciende sobre aquella persona que ha nacido de nuevo. Incluso en Juan 7, 38 al 39, no lo vamos a leer, anótalo, habla de que el Espíritu Santo es como ríos de agua viva que brotan desde el interior de quien cree en Él. Juan 14, 16 nos habla que Jesús estaba prometiendo el Espíritu Santo, que estaría con sus discípulos, que descendería sobre sus discípulos y que no se fueran todavía hasta que no recibieran poder ¿de qué? De lo alto. Porque dice, porque recibiréis poder de lo alto cuando venga el Espíritu sobre vosotros. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, es quien produce el nuevo nacimiento. Habita en el creyente y hace que de su interior fluya una vida espiritual que no puede producir ningún ser humano en sus propias fuerzas. Por eso, la verdadera adoración según Jesús no nace simplemente de la capacidad humana, hermano. No nace de la capacidad humana, no, o de la música, o de una emoción. Nace de una persona que ha sido transformada, cuyo interior mora el Espíritu Santo. ¿De quién? De Dios.
¿Cómo es esto, hermano? A lo mejor nosotros estamos limitados en cuanto a todo eso. Hasta yo digo, Señor, ¿cómo es todo esto? Lo único que me queda claro a mí es que nosotros somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Espíritu con E chica, ¿sí? El Espíritu Santo se escribe con E grande. Cuando tú te arrepientes y el Espíritu Santo con E grande viene a morar en ti, o sea, el Espíritu de Dios viene a morar en ti, hay una conexión entre tu espíritu y su Espíritu Santo. Entonces, ahora puedes adorar porque el Espíritu de Dios está morando en ti. Porque tu naturaleza ha sido cambiada, porque se restaura la comunión entre Dios y el hombre a través del Espíritu Santo por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, lo primero que nos pide a nosotros el Señor, a todos, al pastor, a los congregantes, al grupo de alabanza, que si no han nacido de nuevo, tienen que nacer de nuevo. Porque si no, no vamos a poder adorar en espíritu y en verdad. Porque ahí es donde viene la otra parte, donde dice en verdad. Por eso yo le preguntaba a la hermana Giovanna, ¿qué es adorar en espíritu? Cuando nosotros vemos la palabra en verdad, viene del original aletheia, que significa verdad, que significa realidad, aquello que corresponde a lo verdadero. Es decir, la adoración verdadera no puede estar separada de la revelación de Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el Espíritu Santo está morando en nosotros y ahora a través de la Escritura nosotros entendemos cómo debemos de adorar al Señor. Cómo debemos glorificar al Señor, levantando manos santas, confesando con nuestros labios cantos que alaben su nombre. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Pues fíjate, por ejemplo, en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? La vida. Hermano, no basta la sinceridad, necesitamos la verdad. Una persona puede ser sincera y puede estar equivocada. Por eso Jesús une espíritu y verdad. ¿Por qué? Porque nosotros a veces podemos medir la adoración únicamente por lágrimas, emoción, volumen, instrumentos, levantar las manos, cerrar los ojos, una determinada, como le dicen ahí, entramos en una atmósfera de adoración, pueden decir algunas personas, ¿verdad? Y así es como lo pueden medir. Pero todas esas expresiones pueden ser acompañadas de la adoración, o pueden acompañar la adoración, pero ninguna de ellas garantiza que exista una verdadera adoración, porque la verdadera adoración no es simplemente una emoción expresada mediante música, es una respuesta espiritual y verdadera al Dios que se ha revelado en Cristo, hermano. Por ahí yo les mandé un videíto al grupo. Espero que lo vean en su esencia. Porque habla muchos temas muy importantes. Y esta mujer de la cual está hablando ahí es alguien que estuvo en el satanismo. Y pone muchos ejemplos que puede usted ahí ver. Pero, hermano, no podemos dejarnos llevar nosotros por la emoción. Tenemos que adorar al Señor verdaderamente como Él lo quiere, partiendo de una relación con Él. ¿Por qué? Porque el Padre busca verdaderos adoradores. Juan 4:23 dice, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. ¿Busca qué? Adoradores, hermano. No está diciendo que busca grandes cantantes, no está diciendo que busca grandes músicos,
grandes plataformas. Dice, tales adoradores busca. En pocas palabras, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Hay una gran diferencia entre hacer música para Dios y una diferencia entre vivir para Dios. ¿Cuál es la diferencia, hermano? ¿Cuál es la diferencia de hacer música para Dios y vivir para Dios? ¿Cuál es la diferencia, hermano? ¿Cuál será la diferencia? Fíjate, vamos a Romanos, capítulo 12, verso número 1, nueva traducción viviente, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Primero que nada está haciendo una rogativa, ¿no? Le está diciendo, amados hermanos, yo les ruego que ustedes entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho por ustedes. ¿Qué les está pidiendo? Que entreguen su vida, hermano. ¿Por qué? Por todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué hizo por nosotros? Entregó su propia vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros si le hemos creído? Entregar nuestra propia vida al Señor. Entregar la vida al Señor. ¿Por qué? Por lo que hizo por nosotros. Al menos que nosotros no creamos en lo que ha hecho por nosotros. Por eso dice que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Escucha, esa es la verdadera forma ¿de qué? De adorarlo. ¿Cómo nosotros podemos adorar? Dijimos que primero teníamos que tener el Espíritu Santo de Dios. Hace rato les explicaba que la única forma de dar la adoración es a través de Cristo, porque Cristo es la propiciación. Porque Cristo de alguna manera es el camino, porque Cristo es la verdad, porque a través de Cristo nosotros podemos llevar una vida santa y hacer un sacrificio vivo y santo, porque Él es nuestro mayor ejemplo y Él está morando en nosotros a través de su Santo Espíritu. Y esta es la verdadera forma de adorarlo, cuando nosotros entregamos nuestra vida en sacrificio vivo. Por eso sigue diciendo en el verso 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los ¿qué? Los transforme. ¿Qué necesitamos nosotros hacer, hermano? Si queremos vivir como un sacrificio vivo, agradable a Dios, dejar que el Señor nos transforme. Dejar que Él cambie nuestra forma de pensar. Escucha, mira, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Por qué dice la manera de pensar, hermano? Porque nosotros a veces le damos más peso a lo ritualista, le damos más peso a los instrumentos, le damos más peso a, como decíamos hace un rato, a la atmósfera que nos rodea completamente, o al tono del teclado, de la guitarra. Pero también tú puedes entender que hasta cierto punto, cuando tú tocas un tono de alguna melodía, ya sea en el teclado o en algún instrumento, dijimos cuando empezamos a ver este tema que la música también puede generar enojo, tristeza o alegría. Entonces, es buena la música, pero lo más importante es que nosotros seamos transformadas y vivir como el Señor nos pide, una vida santa delante del Señor. Una vida agradable delante de Él, pero para eso Él tiene que cambiar completamente nuestra manera de pensar, enfocarnos más en nuestra vida espiritual, y de ahí va a haber un resultado. Escucha, fíjate, dice, personas nuevas en cambiar la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pablo se presenta o está presentado la vida completa de un creyente como un sacrificio vivo. Por lo tanto, la adoración no comienza cuando da el primer toque la batería o la guitarra, o cuando va a comenzar una canción. Comienza cuando una persona
se entrega completamente a Dios. Se entrega completamente a Dios. Esta mujer de la cual yo te estaba hablando dice que ella llegó a matar y a cometer una serie de cosas que a lo mejor ahorita no lo puedo nombrar, pero ella decidió entregar su vida en sacrificio vivo a Dios. Nosotros debemos de preguntarnos, hermano, ¿soy adorador solamente cuando canto? ¿Mi vida privada confirma lo que canto públicamente? En pocas palabras, así como vienes y cantas aquí en la congregación, tú normalmente, tus hijos, tu esposa, tu familia te puede ver que tú lo haces. Algo que me llamó mucho la atención de lo que comentaba esta hermanita era que decía, nosotros a veces queremos ver a nuestros hijos que sean personas que leen la Biblia, personas que aman a Dios, personas que esto, pero al no verlos en nosotros, eso solamente se convierte como en una opción más. Porque no lo ven en nosotros y no porque tú vayas a abrir la puerta y decirle, mira hijo, estoy orando, o mira hijo, estoy haciendo eso, pero créeme que nuestros hijos están viendo de quién dependemos cuando pasamos un problema o una situación difícil. A veces ya no queremos orar a Dios, ya simplemente decimos, pues vámonos al médico, y no es malo, hermano, ve al médico. Pero a veces ya no queremos orar, ya no queremos poner todo en las manos del Señor, ya no queremos hacerlo así. Entonces, nuestra vida privada confirma el canto públicamente. Adoro a Dios el domingo y vivo para mí el resto de la semana. Estoy buscando la gloria de Dios o el reconocimiento de los hombres. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque bien nosotros podemos venir a la congregación, levantar nuestras manos, cantar, a lo mejor a veces como canto yo así bien fuerte pero ¿qué hay en mi corazón? ¿Que las personas me escuchen? ¿O que las personas digan, el pastor es bien espiritual? ¿O eso es a causa de una relación que nosotros tenemos con Dios? Eso es lo que te quiero dar a entender. ¿Por qué? Porque Dios está buscando, hermano, que le adoren en espíritu y en verdad. Dios no está buscando simplemente personas que canten para Él. Está buscando personas que vivan por Él y para Él, hermano. Eso es lo que te quiero dar a entender. Personas que vivamos por Él y para Él. Y así la música va a ser una expresión de adoración. No va a ser solamente algo ritualista como lo estábamos viendo hace un rato. No, va a ser una expresión de adoración. La Biblia, hermano, sí le da un lugar importante a la música, ¿sí? Pero la música está dentro de una realidad mayor que es la adoración. Por eso el Señor nos pide que seamos llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Colosenses 3:16 dice que el mensaje de Cristo, escucha hermano, esto es bien importante, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza, dice Colosenses 3:16, nueva traducción viviente, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Hermano, ¿qué es lo que está llenando nuestra vida? Sea sincero usted en su corazón, ¿qué es lo que está llenando su vida? Dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros más hablamos? Donde interactuamos con las personas, ¿qué más hablamos? En nuestra casa, ¿qué es más lo que más hablamos? Dice la palabra de Dios que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. ¿Llene qué? Llene sus vidas. Porque a veces cuando hay una situación difícil nosotros le llegamos a preguntar a las personas, ¿estás orando y estás leyendo? ¿Por qué, hermano?
¿Por qué piensas que se les pregunta eso? Hermano Beto, ¿por qué piensas que se les pregunta eso? ¿Por qué a una persona cuando va a consejería se le pregunta, estás orando y estás leyendo? ¿Por qué crees? Porque debemos de que sea para que puedan nutrir ah, si leemos un versículo de correcto no lo vamos a entender, hermano. Entonces tenemos que hacer unas pautas para poderlo entender lo que el Señor quiere hablar de ese versículo. Ajá, así lo entiendo. Fíjense, hermanos, gracias, hermano. ¿Cuántos de nosotros, si alguien nos pide un consejo, por ejemplo, si a ustedes les hablan por teléfono su amiguis y le dice, oye, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres cristiano, dame un consejo. Lo que pasa es de que, pues tú bien sabes que yo me casé chica, pero pues ya no quiero a mi esposo. Hay otra persona que me está pretendiendo y me gusta. ¿Qué consejo le darías, hermano? Si tú lees la Biblia, así que se te venga un texto bíblico, ¿qué consejo le darías? ¿Por qué? ¿Por qué no es correcto? Porque no se unió el matrimonio hombre con mujer y se debe de respetar ella a su marido, porque su marido es cabeza. En pocas palabras, la Biblia dice que lo que Dios unió no lo debe separar ¿quién? El hombre. El hombre. Entonces, ahí conlleva muchas cosas y cada caso es muy particular. Te estoy poniendo un ejemplo. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, vas a tener una respuesta para darle a alguien y vas a tener una respuesta cuando a ti te esté pasando una situación muy difícil. Porque vas a decir, la Biblia me dice esto, entonces yo hago lo que la Biblia me dice. Por eso él dice, sé lleno del Espíritu Santo, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. ¿Llene sus qué? Escucha lo que dice, enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que él ¿qué? Que él da. Hermano, ahora, bueno, a lo mejor yo me sorprendo de muchas cosas, ¿verdad? Pero ahora ya hay hasta clases de consejería para poder aconsejar a las personas. No porque sea malo, pero ¿sabes qué? Si nosotros estudiamos la Biblia, nos es más que suficiente poder dar un consejo. Si la estudiamos a conciencia. Por ejemplo, yo veo de repente a mi esposa, ¿ya acabaste de leer? Sí, ¿y tú? Le dije, yo todavía no acabo. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo Primera de Juan capítulo 2 y voy anotando palabra por palabra, palabra por palabra. Y antes decía, ¿cómo me la quebraba yo para hacer un bosquejo? Si simplemente tú lees la Biblia y te das cuenta que ahí está toda la riqueza del Señor y es lo que podemos enseñar y aconsejar a otros con toda la sabiduría que Dios da. Y sigue diciendo ahí, canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón ¿qué? Agradecido. Pero eso ¿de dónde va a venir? De ser llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es el hablar en lenguas, hermano. La llenura del Espíritu Santo está aquí en Colosenses 3:16, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas, enseñe y aconseje unos a otros con toda sabiduría que Él le da. Hermano, ¿qué es lo que nos hace falta a nosotros para aconsejar a nuestros hijos? Sabiduría. Señor, pero yo se le he pedido al Señor, sí. Pero el Señor dice que te llenes de su Santo Espíritu y que ahí vas a encontrar la sabiduría. ¿Por qué te estoy poniendo este ejemplo y qué tiene que ver con la adoración? Nosotros podemos cantarle a Dios, quererle expresar al Señor, pero sin sabiduría, porque no nos estamos llenando de Él. El apóstol Pablo habla de salmos, himnos, cánticos espirituales, enseñanza, exhortación y gratitud. La música, hermano, tiene una función espiritual. Tiene una función espiritual. Efesios 5:18 dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. ¿Qué nos arruina la vida?
emborracharnos con vino. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Escucha, cantando salmos e himnos, canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo al Dios Padre en nombre de nuestro Señor. ¿Qué? Pablo está relacionando la llenura del Espíritu Santo con los salmos, con los himnos, con los cánticos espirituales, la alabanza de gratitud. Lo está relacionando de esa manera, hermano. Romanos 12:1 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen ¿qué? Su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que le agrada a Dios. Esa es la verdadera forma de adorar. Hermano, la música es la expresión de adoración, no es la totalidad de la adoración. Una persona, como te decía, puede cantar y no estar adorando. Un ejemplo cotidiano es cantar como parte de un programa en la congregación o participar del grupo de alabanza, pero sin llenarse del Espíritu Santo de Dios en su vida cotidiana. Y si tú no te llenas del Espíritu Santo en tu vida cotidiana, no vas a poder ministrar la alabanza en el Señor porque no estás lleno del Espíritu Santo. Eres como un carro que se le está acabando la gasolina y que lo tienen que llevar apuchado, y cuando llega a la iglesia vuelve a recargarse, pero vuelve a estar otra vez sin fuerzas. Entonces, hermano, eso no solamente es para el grupo de alabanza, es para el pastor, es para ustedes que vienen. Por eso a veces están bien cansados, por eso a veces están bien fatigados, y no estoy hablando del cansancio físico, aunque te puede producir todo eso, un cansancio físico también por estar preocupado, estar pensando. Hace rato cuando yo hablaba con Alex, a lo mejor me voy a abrir un poquito acerca de lo que platiqué con él. Me dice: pastor, hace, ¿cuánto me dijo? Ahí se me olvidó. Ahí me dijo el número de años. Creo que 3 años, dice. Hace 3 años, precisamente en estas fechas, que operaron a mi esposa, dice, y tenía paz. Hoy van a operar a mi hijo, pastor, y tengo paz. ¿Por qué, hermano? Porque el hermano es un hombre que se llena del Espíritu Santo. Le acabas de dar una predicación, ya manda y dice: pastor, estoy haciendo esto. Oren por las personas que le compartí la palabra de Dios. Es pronto para escuchar y ponerlo por obra. A lo mejor usted también lo está haciendo, pero yo nada más le estoy diciendo por la relación que yo tengo con él y lo que me platicó. A lo mejor usted también lo está haciendo sin que los demás lo sepan, pero es algo que él de repente me platica, que yo le mando mensajes en privado y le digo: hermano, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? Entonces, una persona que es llena del Espíritu Santo va a poder ministrar la presencia del Señor. Va a poder dar consejos, va a poder hablar con veracidad. Y cuando no estás lleno del Espíritu Santo, hermano, te vas a cansar, te vas a volver una persona quejumbrosa, te vas a volver una persona, en pocas palabras, que no está de acuerdo en nada, aunque la Biblia lo narre así. Porque una persona puede estar adorando a Dios también mientras realiza un trabajo, también mientras sirve a su familia, también cuando ayuda al necesitado, también cuando obedece la palabra y permanece fiel en medio de la prueba. Y como resultado siguiente, ¿dónde se va a ver? En su vida diaria y en la congregación, hermano. Entonces, hermanos, adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Así es como el Señor quiere que lo adoremos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Y te voy a pedir que juntamente conmigo
ores. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Padre eterno, porque nosotros sabemos que no depende de un lugar, aunque tú no lo menosprecias. Cuando esta mujer se te acercó, ella te preguntó, ¿dónde era el lugar de adoración? Ella pensaba que era en el monte Gerizim. Ella creía que los judíos adoraban en Jerusalén. Había una discusión ahí de dónde debía de ser. Pero en tu amor y en tu misericordia le dijiste, querida mujer, va a llegar la hora, es más, ha llegado la hora en que aquellos que me adoren, adorarán en espíritu y en verdad. Una persona que ha nacido verdaderamente de ti, que ha recibido el regalo de la salvación, que se ha arrepentido verdaderamente de sus pecados y ha depositado la fe en el sacrificio de Cristo. Aquel que ha venido del Espíritu Santo a morar en él. Ahora hay una conexión entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Ahora está morando Cristo en ese corazón. Ahora tú puedes recibir la adoración, haciéndola en verdad, como tú lo plasmaste, como tú lo escribiste, como está en tu palabra, Señor. Ahora podemos hacerlo. Anteriormente solamente eran rituales externos, eran parte del programa. Nos decían, levántate, híncate, siéntate, levántate, híncate, siéntate. Y nosotros solamente lo hacíamos porque veíamos que alguien más nos lo estaba pidiendo, porque los demás lo hacían, pero hoy lo hacemos con entendimiento, porque tu Santo Espíritu está morando en nosotros, vive en nosotros. Ahora podemos entrar libremente al lugar santo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque la misma presencia del Señor mora en nosotros, porque vivimos en la misma presencia del Señor, porque nos convertimos en el templo y la morada de tu Santo Espíritu. Señor, te damos gracias, Padre, porque ahora sabemos que de nuestro interior brotan como ríos de agua viva, porque hemos creído en ti y tú has prometido estar con nosotros siempre, porque el Espíritu Santo es el que produce ese nuevo nacimiento y hace que el interior haya una vida espiritual que no puede producir un hombre en su naturaleza caída, Padre. Señor, te damos gracias porque tú estás buscando esos adoradores que se llenen de ti, pero que sus vidas sean como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor, porque esa es la forma de adoración que más te agrada. Cambia nuestra manera de pensar para poder cambiar nuestra manera de vivir, Señor. Y así entender que la música solamente es una expresión de una vida que te adora, de una vida que día a día se llena de tu Santo Espíritu. Porque es ahí donde está el mensaje de Cristo con toda su riqueza que llena nuestras vidas, que nos enseña, que nos aconseja unos a otros con toda sabiduría que tú das, Señor. Por eso, desde esa perspectiva queremos cantar himnos, canciones espirituales con un corazón agradecido, Padre Celestial, por todo lo que has hecho por nosotros. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Ahora sabemos que la música puede expresar nuestra adoración, pero solamente una vida rendida a ti puede demostrar que somos verdaderos adoradores. Gracias, Señor, te damos. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te volvemos a pedir por Matías, Padre. Guárdalo, Señor, cuídalo.
Sé que estás poniendo todos los medios, que tu favor ha estado para con ellos, Padre. Te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Bueno, hermanos, pues gracias a Dios por su palabra. También voy a aprovechar, permítame poquito, hermanos, permítame poquito. Nada más voy a finalizar.